A hablar, ya tenemos una comunicación con Alejandro Grimson. Él es profesor, es antropólogo social, asesor presidencial y bueno, vamos a charlar un poco sobre esto. Buen día, profesor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, profesor, escuchamos sus charlas, la última por lo menos así en C5N, donde se hablaba de esta cuestión del odio, cómo está fogoneado, y bueno, esto que ya nos está permitiendo ser una sociedad medianamente organizada, ¿no? Bueno, por un lado hay que tener en cuenta que el odio está relacionado con la política en la Argentina hace muchísimos años atrás, ¿no? Bueno, usted tiene mucha literatura con respecto a eso, ¿no? Bueno, yo estudié cómo fue impresionante la reacción de odio en los sectores acomodados Sí. y en las élites después del 17 de octubre, cómo fue impresionante el odio en la época del fallecimiento de Evita, cuando apareció esta leyenda viva al cáncer. Qué terrible, Claro, ¿no? y en tantos momentos de la historia argentina, ¿no? Esto es un tema. El otro tema es que, digamos, hay distintos odios que tienen que ver con el odio al extranjero, la xenofobia, el odio hacia las mujeres, la misoginia, el odio o el rechazo hacia los homosexuales, la homofobia, el racismo, ¿no? Y todos ellos se pueden combinar, ellos y otros, ¿no? El odio hacia el que piensa diferente en términos religiosos, tiene otras creencias, lo que fuera, todos se pueden combinar y se han combinado con la política. Lo que hemos visto en el mundo en los últimos años es que los movimientos de odio vinculados a la política han crecido en muchos países del mundo, han tenido éxitos electorales en muchos países o incluso han tenido triunfos electorales. Alejandro, este tema que es tan preocupante, usted lo ha dicho en esa frase nefasta, ¿no?, que le aplaudió parte del cuerpo social de Argentina, bendiciendo el cáncer y dándole loas al cáncer. Digo, este odio generado empieza ya cuando Perón todavía no es presidente, con el estatuto del Puente de Campo. Ahí empieza ese enfrentamiento que hoy evidentemente está en su máxima expresión. Y digamos, en ese capítulo sí, o sea, cuando en realidad el 17 de octubre es el fracaso de un intento de derrocamiento de Perón, ¿no? Que había empezado el 14 de junio de ese mismo año con una solicitada, y entonces, bueno, fueron varios meses. En ese momento estaba todo mezclado, en particular en el caso argentino, porque bueno, la crítica que se le hacía a Perón de parte de las patronales era que los derechos de los trabajadores atentaban contra la producción, pero el argumento que se usaba en el terreno político era que Perón era nazi, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces se mezclaba, como suele suceder, digamos, se mezcla. Ahora, profesor, usted que lo ha estudiado bien, muchos colaboradores de Perón y mucha gente eran precisamente judíos notables. Algunos No, yo crearon para ese frases. tema que, bueno, la verdad que no, yo sobre ese tema recomiendo que lean el libro de Ranan Rein, Sí. que es un libro de un historiador que es israelí, que Sí. fue vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, Sí. y que investigó exhaustivamente la Argentina en muchísimos aspectos y también desmintió totalmente. Y conceptualmente, ¿qué dice este notable judío? Que es todo falso. Así, bueno, vamos a Todas ver un las libro. acusaciones son falsas. Vamos a ¿Qué? tenerlo muy en cuenta, ese libro que usted nos acaba de citar, ¿eh? Sí, hay que leerlo porque él lo investigó muy seriamente y muestra que todas las acusaciones son falsas. Pero bueno, es tan falso como cuando cantaban acá el otro día el virus no existe en una marcha. Ahora, ¿cómo interpreta que un sujeto como el ex, bueno, cuesta decirlo y cuesta reconocerlo, el ex presidente Macri, salga todavía con esta
Bueno, es producto también de su intelectualidad, esta cosa tan temeraria, hablarle a la sociedad y en comprometerle su vida de esta manera, porque se pueden tener pensamientos distintos, por supuesto, de eso se trata, digo, pero mandarla así en forma inconsciente y generarle ese odio que está exponiendo a los que él está adoctrinando, o por lo menos tratando de influenciar, es poner su propia vida, ¿no? Sí, o sea, acá, digamos, yo le digo, hay un fenómeno que es estructural de la Argentina. El día que eso no lo haga Macri, lo va a hacer algún otro dirigente o va a surgir un dirigente que hoy no conocemos, porque Ajá. Hay un pequeño sector de la sociedad que tiene esa tendencia y que además, como le decía, esos fenómenos existen en muchos países del mundo. Es, digamos, lamentable a mi juicio que un expresidente tome ese papel sí. y trate de generar una división política en el país en un momento muy crítico, ¿no? Porque realmente la Argentina hoy, el mundo está atravesando la situación más crítica en términos económicos desde 1870, o sea, sí. Imagínese que no lo viví yo, sí. Ni mi abuela, sí, ni sí. Mi bisabuela, o sea, sí. 1870 fue la última vez que pasó algo comparable económicamente con lo que pasa hoy en el mundo, y en ese contexto intentar dividir a los argentinos, sí. Bueno, criminal, es realmente terrible, porque además, como usted dice, estamos en un contexto de una pandemia, no hay sí. Pandemias todos los días. Entonces, la verdad es que me parece que la actitud a reivindicar es la actitud de los 24 gobernadores y gobernadoras, claro. La actitud de todos los sectores que aceptaron la invitación del presidente el 9 de julio para celebrar juntos el Día de la Independencia. Me parece que eso es lo necesario. Alejandro, estamos viendo una foto, el ministro coordinador, está el presidente Fernández y está usted. Estos debates, cuando usted charla, no pedimos tampoco que nos cuente intimidades de las charlas, digo, pero ¿entre qué cuestiones se hablan con el presidente, que lo vemos usted ahí, como asesor presidencial también, ¿no? No le entiendo cuál es la pregunta. Disculpe. Bueno, digo, que de estas charlas que se generan usted con el presidente en su carácter de asesor presidencial, ¿qué le transmite al presidente? ¿Qué se debaten en estas cuestiones que a usted, lo tienen como artífice, como antropólogo social, conocedor de estas cuestiones de cómo reaccionan las masas, la gente, ¿no? No, bueno, digamos, en distintos temas, obviamente, hay una mirada que intentamos aportar desde las ciencias sociales, sí. Desde el conocimiento de las ciencias sociales, sí. Para aportar una conversación que es colectiva. El presidente, yo siempre lo veo consultar a las distintas ministras, ministros, a las asesoras, a otras personas para temas específicos. O sea, yo veo un presidente que escucha mucho, que intenta recoger diversas opiniones sobre temas que le parecen relevantes y a partir de eso construye una decisión coherente con lo que viene planteando en términos de los objetivos y de la manera en que quiere construir el gobierno, ¿no? Sí, lo escuchamos como un hombre permeable a otras ideas. Bueno, lo hemos visto en el tema de Vicentín, que eso que nos pareció sumamente llamativo, extraordinario en un presidente, cuando dice, si hay otra idea mejor, yo no tengo oposición a incorporarla. Digo, esto usted como antropólogo hace más factible, más viable una conversación, un asesoramiento a un presidente que piensa de esta manera? Yo siempre digo, Alberto Fernández es una persona que tiene dos características que en general se piensan como imposibles en una sola persona. Escucha muchísimo y tiene convicciones muy firmes. En general la gente cree que si uno tiene convicciones muy firmes no escucha a nadie y que si escucha mucho a otra gente pues no tiene convicciones. Y justamente Alberto Fernández tiene convicciones y siempre está abierto a que esas prioridades, como empezar por los últimos para llegar a todos, unir a todos los argentinos, construir una democracia mucho más potente, etcétera, a que esos objetivos se puedan alcanzar de la mejor manera posible.
Alejandro, sabemos que tiene poco tiempo, permítame dos preguntas más. Esto un poco también nos recuerda una frase de Borges, que no era muy cercano al peronismo, pero que la frase es interesante. Dice, él hablaba de la duda, esa forma de la inteligencia. A veces dudar también nos permite avanzar sobre un camino más cierto, ¿no? Y más en estas cuestiones de las ideas. Y sí, tiene que haber un momento de la reflexión donde se analicen todos los escenarios posibles, todas las decisiones posibles y tomar la más conveniente. La reflexión es parte de un buen proceso de toma de decisión. Alejandro, háganos la última mención a su, lo vemos allí, lo hemos puesto en la pantalla mientras hacíamos la nota, la literatura que usted, ha producido con respecto a este estudio del peronismo, profundizar la cuestión histórica del peronismo. Estas obras que dice ¿qué es el peronismo? Ahí vemos dos tapas de dos libros y debates en esta biografía que estamos poniendo, lo vemos con el ministro de Educación también. Digo, su trabajo de divulgación de esta idea del peronismo es a partir de esta publicación de estas obras, de su carácter de antropólogo social. Sí. En realidad lo que a mí me interesó durante muchos años fue primero entender en cada uno de los momentos históricos de la Argentina qué fue el peronismo en cada situación, y a partir de ahí, digamos, ofrecerle al lector, que puede ser un lector con distintas posiciones políticas, un análisis para que, si le encanta el peronismo porque es súper peronista, pueda por ahí ver algunas complejidades, y si no le gusta el peronismo, pueda no estigmatizarlo y comprenderlo en su propia lógica. O sea, los fenómenos políticos en una democracia, si yo vivo en democracia, tiene que haber fenómenos políticos que a mí no me gusten, ¿no? Sí, claro. Porque si no, habría homogeneidad y todos pensarían lo mismo. Pensamiento único. Yo necesito entender aquello que no comparto. Tengo que tratar de ver y estudiar y analizar y entender las lógicas de aquello con lo que por ahí disiento o no comparto. Entonces, el aporte de qué es el peronismo es un estudio que me llevó muchos años sobre algunos de los momentos clave de la historia del principal movimiento político argentino, para poder entenderlo en esa complejidad. Bueno, Alejandro, le agradecemos mucho la charla y también nos vamos un poco reflexionando sobre lo que usted ha dicho y recordando una frase del padre Mujica, ¿no? Y que un poco de esto, y permítamelo expresarlo así, como de ese gorilismo berreta. La presidenta hace unos días escuchamos una charla de hace un tiempo y decía que ella entendía algunos gorilismos por parte de personas que venían de familia, de raigambre antiperonista y todo lo demás, pero había otro peronismo que yo lo interpreto como el peronismo berreta. Digo, en esta sociedad que se ha dado, y el padre Mujica lo decía, que él entendía perfectamente que un cristiano, un católico podía no ser peronista, lo que no entendía es que fuera gorila. Digo, algo como para reflexionar muy muy fuerte, ¿no? ¿De dónde le viene ese gorilismo a algunas personas? Si de este trabajo grande que hicieron los medios al servicio, de la sinarquía, todo esto, o son convicciones personales. Claro, sí, eso está muy claro en el libro, porque hay que distinguir personas que por ahí tienen distintas identidades políticas de personas gorilas, en el sentido que detestan lo popular, ¿no? Que realmente tienen una reacción visceral frente a todos los fenómenos populares. Los que no saben ni por qué son gorilas, ¿no es cierto? Como esa chica que pasando la manifestación, eso me pasó hace muchos años, la dependiente de una pequeña tiendita, pasaban los trabajadores reclamando por un salario, una cuestión muy muy fuerte, ella preguntó, ¿y ahora qué piden, no? Qué increíble, ¿no? Bueno, estas cosas que nos ha tocado vivir.
Alejandro, le agradecemos mucho la charla y bueno, de acuerdo a sus posibilidades, nos gustaría un día profundizar un poco más el tema de estos libros, de su literatura, que nos resulta, lo que estamos viendo, sumamente interesante. Así que vaya mi agradecimiento grande. Hasta luego. Muchas gracias.